Vuelvo una vez más sobre las cartas de la mesa, micrófono abierto. Gastu, ¿cómo está? Todo bien. Fue el cumpleaños de nuestro Sí, fue el integrante. cumpleaños, siempre inoportuno. 21 de Eh, diciembre. y bueno, acá estamos después de bastante tiempo, Bastante tiempo después de grabar varias sobre semanas. la reforma laboral. Sí, Así que pasó mucho tiempo. Estamos en el momento de cambiar de spots, como que vamos sí, cambiando estamos aleatorios hoy. aleatoriamente. Está bueno, le da, Aire, un poco de le aire. da un poco de A aire. un año nuevo también. Año Primer nuevo. programa del 2026. Primer programa. Esperemos que este año nos vaya un poco mejor con el tema vistas. Igual el de Eutanasia le fue bien. Bueno, Lo vi, tuvo me más estoy enterando ahora. y tuvo 10 vistas. Vamos, vamos a las 10 vistas. Bueno, y ahora vamos a hablar de algo parecido, no parecido, pero sí del palo tema polémico y este más polémico todavía, que es la pena de muerte. La pena de muerte es también denominada justiciamiento, obviamente, pena capital u ejecución, y se remonta desde hace Desde que siglos. existe, desde que Sí, existe existe la la... sociedad como se entiende en realidad, porque si vamos al Código de Hammurabi, que es creo que la primera cosa escrita de la que se tiene conocimiento, está contemplada la pena de muerte, por lo tanto, se puede proyectar la existencia y la aplicación de la pena de muerte desde que la sociedad misma y el Estado como Sí, sí, está organización organizada como organizada tal. existe también. Digamos, es lógico pensar que alguien que no respeta las reglas de todos y no las respeta en un grado muy violento o en un grado muy extremo, o bien no comparte la opinión de un líder, eh, sea justiciado con la peor de las cosas que te pueden quitar, que es la vida. Claro, la privación deliberada de la vida de una Claro. persona, ¿no? Por parte de un Estado ante un delito que usualmente son los delitos capitales que tienen que Sí. ver con los delitos de sangre, que podría ser el homicidio, salvo en los países del Islam, que ahí puede ser por Ahí ya hay. adulterio, homosexualidad, abandonar el Islam, que Sí. no sé cómo se llama, digamos, ahí se juegan otras cosas, y otros estados donde también se juega la carta de eliminar adversarios políticos también, digamos. Pero si bien hay un consenso en la gran mayoría de los estados que tienen la pena de muerte, son delitos más graves de sangre, de capitales, El digamos. delito de traición al Estado también. También. O sea, podríamos decir que la pena de muerte tiene varias vertientes. La vertiente original y la nuclear, que en todos los países en los que hay pena de muerte existe y está, es la de los delitos de sangre o los delitos capitales, que si hay pena de muerte está en primera instancia relegada a esos delitos. Por un lado, podemos ver que esos delitos se pueden ampliar o extender cuando hay teocracias, como por ejemplo la República Islámica de Irán, que digamos expande no solo los delitos de sangre, sino a los delitos religiosos, la pena de muerte, o bien una vertiente más arbitraria, no teocrática, digamos, una vertiente más arbitraria, que podría ser, por ejemplo, China o Corea del Norte, Tal cual. cuyos índices de pena, cuyos condenados a China muerte es el país con más no se sabe condenados, porque ¿no? son secretos de Estado. El número de condenados a muerte en China es un secreto de Estado, por lo tanto, Amnistía Internacional, de hecho, dice en Corea del Norte, en Irán y en China es en los lugares en donde más ejecuciones hay, pero China y Corea del Norte No las no las blanquean. blanquea. Es secreto de Estado ese número, pero se sabe que es en donde más condenados a muerte hay. Y ahí bien podría ser por delitos capitales, pero es de suponer que es más por una cuestión de disidencia política. Sobre todo en Corea del Norte. Sí. Y también se ve como una distinción entre lo que es periodo de paz y periodo de guerra. En periodo de guerra se habla de que la pena de muerte está como más, por ejemplo, con la ley marcial, está como más blanqueada y más justificada, porque al estar en un tiempo de guerra el Estado no puede gastar tiempo o gastar recursos en cuestiones de las que en un tiempo de paz podría gastarlos. Es más, incluso, digamos, como que la abolición, o sea, todos los países de base tenían pena de muerte, de a poco se fue aboliendo la pena de muerte. Sí. El primer paso de abolición de la pena de muerte es la abolición de la pena de muerte en tiempos de paz. Claro. Luego viene, creo que es recién en 2005, cuando creo que el Consejo Europeo, no recuerdo bien el nombre, establece que invita a los países a abolir también la pena de muerte en tiempos de guerra, digamos. Sí. Pero hay un montón de países que tienen la pena de muerte en tiempos de guerra, por ejemplo, y no tienen la de tiempos de paz. Eso también, digamos. Argentina, por ejemplo, tiene la abolición completa desde no hace tanto, desde 2008, digamos. Y recién, o sea, Argentina, la historia de Argentina es que en la Asamblea del año 13, la Argentina, digamos, se abole, ¿cómo se dice? Se abole. ¿Se abole? Se abole. Entiendo que se abole. Qué verbo difícil. Se abole, digamos, la pena de muerte y, digamos, es restituida, sacada, etcétera. Bueno, digamos que muchas dictaduras de por medio. También. Exacto, pero hasta 1921 queda firme la abolición. Recién en 1970 vuelve a estar la pena de muerte y luego en 1976, en 1984 Alfonsín hace una ley que es la abolición de la pena de muerte, pero es una abolición parcial.
En el 94 se da el Pacto de San José, creo, que ahí Argentina obviamente adhiere, y recién en 2008 es cuando se deroga del Código de la Justicia Militar y es una abolición ya total. O sea, hay una abolición total por los delitos militares, incluso en tiempos de guerra. Y recién la Argentina en 2008, o sea, es muy reciente. Yo, por ejemplo, creía que Argentina tenía pena de muerte desde hace un montón. No, sí, pero... lo que yo entendía también era que estaba contemplada legalmente, pero hay un montón de casos, de hecho. Por ejemplo, entiendo que actualmente son 58, si no me equivoco, los países en los que la pena de muerte está contemplada legalmente, pero de todos ellos son solo 15 los que la han utilizado en los últimos 10 años. Exacto. O sea, hay muchísimos lugares en donde, por ejemplo, también era el caso de la Argentina durante mucho tiempo, en donde está contemplada en los códigos penales, está contemplada en la Constitución, pero no está aplicada porque está muy mal visto, porque se considera una violación de facto de los derechos humanos. Y de hecho, los derechos humanos, desde que existe, digamos, todo el marco jurídico internacional de derechos humanos, la pena de muerte ha ido siendo crecientemente un tabú. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde el derecho a la vida está como muy, muy enfatizado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un montón de, digamos, de marcos jurídicos internacionales en donde el derecho a la vida y por ende la no pena de muerte está muy enfatizada, y desde ese momento es que la pena de muerte empieza a estar en desuso fuertemente. Pero si lo queremos rastrear, si bien hubo aboliciones, digamos, esporádicas en países orientales, de hecho, irónicamente, que son actualmente los países que más hacen uso de la pena de muerte, si bien hubo aboliciones esporádicas de ciertas dinastías o ciertos imperios, el germen del actual ola abolicionista que viene estando desde hace unos 150 años, 200 años, viene César Beccario, que en su libro, en el siglo XVIII, si no me equivoco, de los delitos y las penas, habla de la inutilidad, habla desde un punto de vista pragmático, de la inutilidad de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque la pena de muerte no funcionaba como un disuasivo extra en relación a los delitos que no tenían pena de muerte. Por ejemplo, si un delito tenía pena de cadena perpetua y otro tenía pena de muerte, el de la pena de muerte no actuaba como disuasorio mayor, digamos. La gente cometía esos dos crímenes por igual. Entonces lo que dice él es, si a todos los crímenes les pones la misma pena, por un lado la gente va a ser el que mayor. Muy liberal, muy ilustrado, en donde la gente va a hacer la ecuación en donde va a ser va a sacar mayor provecho, el mayor delito con la misma pena, digamos. Exacto. Como si fuera un negocio. Pero bueno, digamos, es muy, digamos, planta ese germen de la pena de muerte como inútil, pero no desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista pragmático. O sea, si no sirve como disuasorio, ¿para qué vas a estar matando gente? Uno de los argumentos que hay de la gente que está en contra de la pena de muerte es que además también vos llegás a un punto tal capaz donde tu máxima condena es, o sea, donde ya llegaste al punto tal capaz de que cometiste tantos delitos o delitos tan graves que ya es, digamos, pena de muerte sí o sí, o vos sos consciente de ello, y no te queda nada por perder. Y nada es más peligroso también que una persona que no tiene nada por perder y no se le juega nada en cada acto que hace. Entonces, también hay estudios que muestran que la pena de muerte no ha reducido. No redujo la cantidad. La gente que no tiene nada por perder va a estar con nada por perder cuando alcance la pena máxima, sea cadena perpetua. Exacto, o sea la pena de muerte. O sea, bueno, igual eso es la parte más. Pero, de hecho, digamos, obviamente se han hecho estudios sociológicos en los países que progresivamente han derogado la pena de muerte, y no se veía una baja de criminalidad sustancial entre el antes de derogar la pena de muerte y el después. Y de hecho, si bien podría estar un poco tergiversado, los países que actualmente no tienen pena de muerte no demuestran mayor criminalidad que aquellos países que sí tienen pena de muerte. No hay una correlación entre la tasa de criminalidad y la pena de muerte estando o no estando. Digamos. Bueno, es como cuando cuando la gente, o sea, digo, es un paralelismo horrible, pero cuando se creía, por ejemplo, que legalizando el aborto iba a haber más abortos y generó el efecto contrario, ¿no? Digo, como que hay cosas que uno cree que van a generar un efecto y terminan generando otro. Y además, algo que sí me pareció interesante, y bueno, por lo menos es uno de los límites que tiene la pena de muerte sobre los niños. Tipo, la Convención sobre los Derechos del Niño estableció que la pena de muerte es inaplicable sobre menores de 18 años, digamos. Y eso también es bastante importante de tener en cuenta, digamos, en los países donde hay una pena de muerte. Pero hay una tendencia hacia la baja de los países. Sí, actualmente los que usaron la pena de muerte en los últimos 10 años son 15 países, a datos de 2024. El 2023 habían sido 16 y el 2020 habían sido 20. O sea, la tendencia sigue decreciendo, aunque el número de condenados a muerte no es un poco más volátil, digamos. En 2024, por ejemplo, hubo un 30% más de condenas a muerte que en 2023.
Igual se podría relacionar con la tensión global creciendo, Exacto, digamos, sí. que se vio desde 2023 a 2024, pero la realidad es que la cantidad de países que la aplican es cada vez menor. Y entre ellos están, como ya dijimos, encabezando la lista, están por un lado los del bloque oriental, si se quiere, que podrían ser China, Corea del China, Irán. Norte, o por otro lado los islámicos, como podrían ser Irak o Irán. Irán siendo el único que ha condenado a 4 menores por delitos que habían cometido cuando menores, Sí, sí, los había condenado a diciendo. muerte en el 2024, siendo el único que viola, digamos, esta. Obviamente no sabemos de China y de Corea del Norte porque no están blanqueados. Irán sí los tiene blanqueados. Eh, pero bueno, esos son los países que más encabezan y por el otro lado tenemos Estados en Unidos. mucho menor número, es verdad, hay que decirlo, en mucho menor número en países occidentales o del bloque occidental, como podrían ser Estados Y Unidos, varios del Caribe Japón, el también. Caribe, Japón, Corea del Sur, que la tiene legalizada. Todos Estados esos Unidos igual es por países. estados, por ejemplo. No, no Sí, es. es muy por estados, tiene esa cosa Sí. federal en donde creo que hay 22 estados Sí, y el un último fue territorio Virginia, que dejó de tener pena de muerte, en 2021. Y Texas es el que más condenados Sí, tiene a pena de muerte. Y la Unión Europea, por ejemplo, arrancó una movida que es exigir la abolición total de la pena de muerte y, por ejemplo, Turquía, que está en el intento de ingresar a la Unión Europea, ahora está cambiando todos sus marcos legales, digamos, los estuvo sí, cambiando para dejar de tener, para abolir la aplicación de la pena de muerte. sí. Y el derecho internacional en sí empieza a hablar específicamente de la pena de muerte y se pone firme respecto a la pena de muerte en 1977, cuando la Declaración de las Naciones Unidas en la Asamblea General, por más de 2/3 de aprobación, marca que es un objetivo deseable la abolición total de la pena de muerte y también insta a reducir, a todos los países a reducir progresivamente la cantidad de delitos que tengan la pena de muerte como pena asociada, digamos. Ahí es cuando empieza esa gradualidad a decrecer y nada, y desde ese momento la cantidad de países con pena de muerte o con la cantidad de delitos asociados a la pena de muerte en cada uno de esos países ha ido decreciendo, digamos, es una tendencia generalizada. Sí, algo que como me parecía interesante pensar también, veía, ¿no? Cómo la Argentina tenía, digamos, la pena de muerte en el 76, digamos, legal durante la dictadura, obviamente igual los asesinatos que llevaba Estaba a cabo. legal. Era legal, O sea, pero, obviamente lo paramilitar es una pena de muerte impartida por el exacto, Estado, pero pero no no sé tenía si una tenía una vía sentencia. legal. O sea, estaba aceptada, se restablece la pena de muerte, pero, digamos, todos los muertos que hubo durante la dictadura no eran sentencias, no pasaban No, por por eso. procesos judiciales, obviamente, Porque entonces además, no, y era una ley ¿cuán legítimo podría establecida llegar a ser por un la golpe de Estado que dictadura. lo primero que hace es cerrar el Congreso y anular la Exacto. Constitución? Pero además de eso, digamos, no llevaban, no había un proceso legal por el cual esas personas, obviamente que no. Pero algo que me parecía muy, ay, me olvidé, necesito olvidar. Algo que te Sí, parecía algo muy. que me parecía muy interesante era cómo a veces la pena de muerte lleva a cometer capaz genocidios. Digamos, la legalización de la pena de muerte termina pasando y eso es uno de los argumentos de la gente que está en contra, que es que termina siendo hacia grupos sectorizados y termina capaz siendo una especie de genocidio porque es a un grupo específico de personas, Hay una ¿no? gran tendencia de la arbitrariedad con la pena de muerte, lo que se ve en muchísimos países, que los países que además más le imparten son aquellos países con mayor persecución a las disidencias, ya sean disidencias raciales, disidencias Religiosas. religiosas, disidencias políticas o disidencias étnicas, ahí está, le faltaba. Y se ve una gran arbitrariedad. Además, más allá de eso, otro argumento a favor, digamos, de la abolición de la pena de muerte, o sea, en contra de la pena de muerte como pena instaurada y aceptada, es que es irreversible. Digamos, esa irreversibilidad de la pena de muerte es preocupante porque una cosa es, obviamente es terrible, ¿no? Pero condenar Errar a en una cadena condena. perpetua a alguien y 30 años después darse cuenta de que ese alguien es inocente y liberarlo. Ahora, si vos aplicás una pena de muerte, la pena de muerte es justamente irreversible. Entonces, hay un montón de veces en los que se han cometido errores relacionados con esto. Y de hecho, en Estados Unidos, desde hace 30 años, ha habido cerca de 200 penas de muerte que han sido exoneradas. ¿Qué significa exonerar? O sea, en Estados Unidos desde los 70, 30 años no, 50 años, desde los 70 ha habido casi 200 personas condenadas a la pena de muerte y antes de ser ejecutadas, exoneradas. O sea, dijeron, no, perdón, es inocente y no los ejecutaron. Ahora, exoneradas fueron 200, todas esas que Que luego de fueron ser impartida la ejecutadas. pena se vio que eran inocentes, no se tiene el número, no lo tengo acá el número, pero imaginen que deben ser un número considerable, porque a estas exoneradas son las que no llegaron a ejecutarlas. Eh,
Entonces, digamos que esa irreversibilidad no es solo teórica, es una irreversibilidad que se ha visto en casos prácticos, que si bien vos decís, bueno, 200 en 50 años no es un, no es un 50 montón, personas. pero son 200 vidas que el Estado Se cobró. asesinó, digamos, asesinó. Podría. 200 vidas que el Estado, a las cuales el Estado dio fin, 200 vidas que además, digamos, tuvieron un capital simbólico muy, muy perjudicial para ellas, para las familias, para su propio nombre, digamos, muy dañados. 200 vidas que fueron un error. Directamente no es que se perdió un poco, se perdió todo. Para esa persona se perdió todo desde el punto de vista individual. Se perdió todo por un error judicial. Entonces, la realidad es que es un peligro latente y esto, yendo a un país como Estados Unidos, que quieran o no, es bastante más transparente, es bastante más imparcial que un país como podría ser China, Irán, Irak. Entonces, si vas a esos países, si agarras el dato de Estados Unidos y vas a esos países en donde ya es más arbitraria la cosa y ya hay, obviamente, cuestiones más políticas de por medio, se agrava muchísimo esta cuestión de la irreversibilidad, porque una pena arbitraria que además es irreversible termina por cobrarse muchísimas vidas inocentes, porque además estamos hablando de vidas, no estamos hablando. Además es un lugar, o sea, más desde el lado moral. A mí me parece muy difícil poder determinar quién merece morir y quién vivir. En el sentido de que como que me parece muy difícil entrar en la discusión de quién merece vivir y quién no. Digamos, como que a mí me parece un montón entrar en esa discusión porque es una discusión moral que no sé si el Estado está o sea, no creo que el Estado esté a la altura Además, para poder dar esa discusión. Podemos hablar del Estado, pero ¿quién es el que imparte la condena? Es un juez. Y hay jueces y jueces. Y además, además, las leyes no son como. Hay gente que cree que las leyes son neutras y en realidad todo responde a un contexto político, social, no, obvio, económico, pero además cultural. Es un juez el que las interpreta y es un exacto, juez es el una que decide. persona. O sea, es una persona con un juicio moral propio que puede haber estudiado un montón, pero que por ahí la diferencia entre la condena a cadena perpetua y la pena de muerte no es una línea que por ahí en el sentido legal puede ser muy fina, pero que en el sentido de la vida práctico es terrible, es realmente un cambio radical y puede quedar en la opinión de un juez. Y además, así como en muchos países hay disidencia por una cuestión racial, religiosa o étnica, la realidad es que la pena de muerte necesariamente, no importa en qué país, casi en cualquier occidental que tenga la pena de muerte, involucra que las personas pobres tiendan a ser condenadas a muerte más seguido. ¿Por qué? Porque no pueden pagarse una defensa. Obvio. Una defensa buena. Obviamente, si se encuentra con las manos en la masa al tipo más rico del mundo, pero que ese tipo se lo encuentra y se lo ve agarrando una metralleta y matando 20 personas, y eso es un delito punible con la pena de muerte, ok, bien, ahí no hay mucha defensa cara que te sirva, pero en cuestiones un poco más grises, una buena defensa te salva de una pena de muerte. Sí, y sí. La verdad es que esa distinción existe en el momento en el que se puede pagar una defensa privada y la defensa pública, por ende, decrece en calidad. Y en ese momento ya, digamos, la distinción de clase al momento de condenar a muerte es... Además, toda la corrupción que hay... cuidado. Casi me caigo. No te avisé que las sillas estaban... Bueno, no, pero digo, además que la corrupción es algo que está metido también, digamos, lamentablemente. Entonces sí, termina siendo impartida en los más débiles, siempre. Eso sí, y además, o sea, ahora ya no, pero antes la pena de muerte era formas muy dolorosas, digo, y poco humanas, en el sentido de, por ejemplo, en la Revolución Francesa, no me sé el nombre, la guillotina. La guillotina, como que cosas que son la decapitación, la electrocución, el ahorcamiento, cosas que implican un dolor físico y un sufrimiento físico que realmente llega hasta el punto de lo inhumano. Igual hay una tendencia a la humanización. Sí, sí, tal cual. Digamos, pasamos de la Edad Media, que tenías ejecuciones que buscaban directamente el dolor físico, la hoguera, a la silla eléctrica o la inyección letal, que pretenden, no son, pero pretenden ser menos dolorosos. Digamos, en ambos casos está demostrado, por ejemplo, que la inyección letal es muy dolorosa porque no la hacen médicos. ¿Por qué? Porque el juramento hipocrático obviamente no permite que un médico vaya y diga, ay, sí, voy a hacer el mejor fluido para matar a alguien. O sea, un médico no accede a eso. Entonces terminan siendo fluidos que no están comprobados como efectivos y indoloros. Y, por ejemplo, en muchos estados de Estados Unidos hay casos, o sea, está demostrado que la inyección letal es dolorosa, es lenta y puede fallar. Digamos, es como un combo poco feliz. Digamos, hasta incluso se ha retrotraído a la silla eléctrica en muchos casos por la ineficiencia de la inyección letal para cumplir el objetivo de matar sin dolor, digamos, o con el menor dolor posible. Pero bueno, es un debate, digamos,
Porque si uno va, digamos, al punto personal, creo que lo hablamos antes del programa, si vos sos un familiar de alguien a quien violaron, de alguien a quien mataron, y pensás en aquella persona que violó o mató, le decías lo peor, digamos. Le decías lo peor, y eso lo peor puede involucrar la muerte, puede involucrar... Yo no sé si lo peor es la muerte. Por eso, pero estamos en el orden de desearle lo peor Sí, a sí, otro. sí, Digamos, obvio. es una cuestión subjetiva. Le decías lo peor porque se lo hicieron A alguien que a alguien que vos... vos querés y obviamente le decías lo peor. Y ahí, por lo menos para mí, es legítimo preguntarse hasta qué punto está bien que un sistema legal se rija por un deseo de algo que al De final y al cabo es venganza. venganza, digamos. Es yo me quiero vengar de lo que este me hizo. Y un argumento a favor es alivianar la carga y la pena, digamos, de la familia de las víctimas de aquellos criminales que han Sí, realizado también la idea estos de crímenes. quien comete un delito tan grave merece un castigo proporcional. Y bueno, ante un delito muy grave, lo peor que te pueden, o sea, se cree, ¿no? Es lo peor o lo más valioso que tenés para sacarte, obviamente, es tu vida. Entonces se cree también que es eso. Bueno, vos hiciste esto, mereces un castigo proporcional a aquello que hiciste. Que bueno, para mí no muchas veces es la muerte. Y sí, también da una sensación de justicia a aquellas familias que sufrieron eso. Sí, pero para mí regirlo por, a mí no me parece que lo peor que te puede pasar es ser condenado a muerte, lo deja en el lado de estamos discutiendo cuál sería la La mejor mejor venganza, venganza. no la mejor justicia. Y justicia y venganza sabemos que son dos cosas completamente diferentes. Creo que se Y pueden. obviamente vos le vas a seguir deseando lo peor a esa persona, pero el Estado no puede estar regido solo por el deseo de venganza de aquellos a quienes fueron, aquellos perjudicados. Tiene que estar regido por un sentido en el que no podés dejar a la interpretación de un juez la vida de alguien, no podés dejar a manos del Estado la posibilidad de quitarle la vida a alguien en esas circunstancias y de manera legal y legítima, porque el Estado puede ser corrupto, el Estado puede dejar de ser democrático, el Estado puede empezar a perseguir disidentes, digamos. Y con una pena de muerte legalizada, la frontera entre matar disidentes y matar criminales cada vez es más borrosa. Si vos tenés un Estado en el que el Estado no puede matar criminales, no puede penarlos a muerte y quiere matar disidentes, va a ser mucho más evidente. Digamos, estás como separando lo que el Estado puede hacer y lo que el Estado no puede hacer. Y eso Yo creo que es vale la también pena para mí. muy, o sea, digamos, para mí, o sea, es la violación del derecho a la vida, para mí. O sea, el Estado va en contra, digamos, de ese derecho a la vida, y para mí hay una alternativa que es la condena perpetua, digo, y Pero eso igual va en contra del derecho a la libre circulación. Digamos, o sí, sea, no, bueno, pero siempre hay siempre uno, cuando vos condenás estás rompiéndole un derecho a alguien. pero hay uno que, o sea, el derecho a la vida, digo, es Sí, como el más, obvio. y es lo mismo que decía antes, me parece que el Estado no es quien para decir quién merece, y un juez, quién merece vivir y quién no, porque es una discusión mucho más profunda, moral, y que nadie puede saberlo al fin y al cabo, quién merece y quién no. Y esto que vos decís de la venganza, yo creo que en la pena de muerte se cuelan todas esas Se cuela cosas. todo. Sí. Por ejemplo, discursos políticos como al ladrón hay bala, no me acuerdo el mantra, pero Era cárcel o bala. cárcel o bala. Claro, pero instaurar la bala. O, digamos, decir a los churros los matamos a todos. Digamos, hay un punto en el que muchos discursos de odio cuelan dentro de la pena de muerte y se favorece ese odio, se favorece el odio de la gente a quienes están siendo penados, porque al fin y al cabo el Estado es la representación del pueblo y el pueblo está, a través del Estado, eliminando a aquellos que no quiere. Y eliminar es algo muy fuerte para mí, a través de todo el Estado. No podés estar incluyendo en tu forma de pensar la posibilidad de borrar gente, digamos, de borrarla de la sociedad, porque borrarla no va a hacer que deje de existir. Para mí Solo la va a es sacar. un parche, digamos, para un problema Sí. como lo que hablábamos en su momento. Digo, robar, matar, digo, más allá de que obviamente es indefendible, digo, responde obviamente a a necesidades, a contextos, y el hecho de matar a esa gente es como decir, acá no pasó nada y no ir más allá, digamos, no hacer políticas más allá No disuade. de eso. Y además Exacto. se sabe que no disuade. O sea, ni siquiera es que decís, bueno, es uno de mis medios para hacer que esos crímenes pasen menos. No, lo que estás haciendo es matándolos porque por ahí no querés gastar plata en mantenerlos en la cárcel, porque por ahí es más fácil para esas familias que pidan una pena de muerte, ok, les doy la pena de muerte y listo, y nadie habla, digamos,
del problema de fondo que es el que genera esos crímenes. Y además, volviendo al tema de cuál es el peor castigo. El peor castigo es algo completamente subjetivo. O sea, por ahí hay un criminal que dice prefiero pudrirme en la cárcel porque no puedo aguantar el miedo a morirme. Y hay otro criminal que hizo exactamente lo mismo, pero que te puede decir prefiero que me maten porque para mí lo peor es pudrirme en la cárcel. Entonces, o también para alguien que está del otro lado del mostrador. No puedes pensar en qué es lo peor que le puedo hacer a esta persona, porque en esos términos no puedes pensar cosas legales y tendrías que psicoanalizar a cada uno de los criminales individualmente para saber qué es lo peor. Y de las víctimas, tipo, también preguntarle cuál para vos sería el peor castigo. Digo, por ejemplo, para mí, o sea, personalmente un violador prefiero que se pudra en la cárcel antes que darle la pena de muerte. Prefiero que la pase mal. Yo, personalmente. Pero es un sentimiento vengativo. Exacto, es un sentimiento no es un sentimiento racional. No es racional y además, capaz otra persona que sufre una violación prefiere que lo maten. Digo, es totalmente aleatorio lo que cada uno cree que es como peor castigo y meterse en, bueno, el peor castigo es la pena de muerte, termina llevándose un montón de vidas que para mí no debería llevarse y no termina para mí siendo efectivo porque no disminuye, como vos decías, no disminuye en varios casos la criminalidad. Entonces, cobrarse vidas por cobrarse vidas así, a mí me parece un montón. Sí, sobre todo por el peligro de que el Estado haga mal uso. Y acá podemos ver que es la otra cara de la moneda en algún punto de la eutanasia. Digamos, porque nosotros usamos argumentos similares para otras cuestiones. Por ejemplo, decimos, la pena de muerte no debería, por la cantidad de errores que puede llegar a dar, no debería ser legal, pero la eutanasia, uno de sus argumentos en contra de la eutanasia es también por la cantidad de muertes que puede dar lugar si se legaliza. La diferencia es, en la eutanasia, hay alguien que está eligiendo, y está eligiendo sobre su propia vida. Y en la pena de muerte es el Estado el que está eligiendo sobre la vida de otras personas, que pueden o no ser criminales, porque pueden llegar a ser disidentes en algún contexto político, o en alguna circunstancia política que no es la democrática, que nosotros acá estamos viendo. O sea, si te vas a cualquier otro país, o de repente se normaliza que los criminales y los asesinos tengan la pena de muerte. Bien, hay un golpe de Estado. Y de repente, criminales y asesinos muta a disidentes. Y ya la sociedad está adaptada para tolerar esa mutación. Y eso es un gran peligro, porque la herramienta legal ya está en manos del Estado. En cambio, la eutanasia es darle una herramienta a una persona y a la gente, digamos. Son como el derecho, o sea, eliminar el derecho a la, o sea, elegir perder el derecho a la vida, siendo la eutanasia, o elegir que el Estado elija en algún punto. Exacto. Entonces, tenés ahí como las dos caras de la moneda y estos dos temas además aparecieron medio de la mano. Cuando estábamos haciendo punteo de ideas y salió eutanasia y pena de muerte y creo que están muy relacionados porque las dos involucran el finalizar la vida con medios artificiales, solo que cambia la causa y cambia la circunstancia. Y cambia quién lo decide. Sí, claro. Bueno. No sé cómo quedó de largo. No, estamos bien. Estamos bien. Bueno, tema polémico. Sí. Por suerte en la Argentina no se da esta discusión, creo que estamos muy lejos de darla. Bueno, nunca se sabe. No seriamente, sí discursivamente, y eso es un peligro. Porque discursivamente ya está instalado por el gobierno, está instalado desde antes por el partido que ahora está en el gobierno, la idea de matar a los chorros, de sacarlos, de que no son parte de la sociedad. Y no solo eso, también eliminar a todo disidente político, digo, ¿no? No, obvio, pero el discurso con la pena de muerte es directamente, o sea, es centralmente ese, digamos, a los criminales. Sacarlos de la sociedad, decir que son marginales. No son marginales, son un producto de la sociedad en la que vivimos. Sí, entonces, de las falencias. No hay que atacar a la marginalidad, hay que atacar a la sociedad, y, o sea, atacar las falencias de esa sociedad que produce, no a aquellos marginalizarlos y decir que son marginales. Y creer que eliminándolos es una forma de resolver el problema cuando en realidad van a surgir cada vez más. Sí, el discurso de Cárcel Ovala me parece terrible. Y bueno, vemos que la arbitrariedad está plasmada porque Cárcel Ovala a los chorros y de repente cuando el chorro es el que lo dice, cuando Espert es el chorro, ahí nadie propuso matarlo. Entonces ya ahí tenemos acuerdo con el partido, no de acuerdo con el partido. Porque Cárcel Ovala implicaba también a los políticos disidentes que a palabras del gobierno robaban. Entonces, ya tenés ahí un gran problema. Y se ve cuando la pena de muerte no está ni puesta en discusión. Creo que hay un gran consenso en la sociedad argentina de que, creo,
de que la pena de muerte no es, No, sí. sin lugar, Hay un no es una vía. A un gran consenso entre la gente que gobierna y la gente que está involucrada en tomar esas decisiones, Tal cual. al menos. Bueno, Gastu, buen programa, un tema sensible. Sí. Venimos tocando temas muy sensibles, estamos como... Pero bueno, nada, nos vemos en un próximo programa. Nos vemos en un próximo programa.